Para Honduras, libertad e igualdad, al lado de los pobres, con machete y asadón, formó cooperativas. Al campesino de Honduras lo que le falta es organizarse, aglutinarse a las organizaciones campesinas, a los movimientos sociales para poder salir adelante, porque aquí en este país solo organizados, porque solos no podemos. No podemos, tenemos que organizarnos como movimientos, como organizaciones, aglutinarnos para poder lograr el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. La tierra cada vez más, para poner el ejemplo de la UAN, está más acaparada en menos manos. Cada vez están ausentes las políticas públicas del agro hondureño. Hay un dato que parece que es tan fuerte como el siguiente. De cada 100 lempiras del presupuesto nacional, solamente 5 lempiras se destinan al agro hondureño. ¿Qué significa esto? Que las políticas públicas hacia las comunidades campesinas son inexistentes y por lo tanto un joven, una muchacha o un muchacho que crece en el campo inevitablemente tendrá que emigrar a cualquier parte porque en el campo no tiene capacidad para subsistir. Nosotros luchamos, ofrendamos la vida. Hay grandes, porque en el Aguán cuántos compañeros campesinos van asesinados ya hasta este momento y todavía esa lucha no han habido respuesta. Hay denuncias a través de derechos humanos internacionales para que a ver de qué forma se nos ayuda para poder, porque aquí nosotros solo el pueblo puede salvar al pueblo como nosotros tenemos nuestro lema. Eso significa que no hay políticas públicas y que la tenencia de la tierra cada vez más está marcando un enorme abismo entre un reducido grupo de familias que controlan enormes cantidades de tierra y cada vez más hay más familias que no la tienen. De igual manera, los derechos humanos cada vez más están ausentes de la vida de la sociedad hondureña. Cada vez más hay una indefensión política, ambiental, social en la sociedad hondureña, especialmente cuando la institucionalidad del Estado funciona menos, es más frágil, y cada vez más incluso la organización social y popular ya no solamente quiere ser aplastada, sino que normalmente tiende a ser criminalizada. Recordar su nombre puedo reflexionar, que
dura libertad e igualdad, al lado de los pobres con machete y asadón, formó cooperativas en Lloro y en Colón, también hay en Toyos, no llevó su sermón, la Legión de María y todo el pueblo de Dios. El Tigre y José Ayala, hermanos de valor, decían que Guadalupe era enviado de Dios. Él nos trajo su luz, Él nos trajo su luz, y también la gran lucha por la cual murió Jesús. Even if they call us communists, even if they kill us, we have to try to do something about it. We have to try to wake our people up, the poor campesino. Tell them to get organized, tell them to try to change the situation. A mediados de la década de los 70, los jesuitas decidieron responder a una invitación de la iglesia para trabajar en Tocoa, en el departamento de Colón, que en esos años se abría un importante desafío a raíz de la puesta en marcha de los programas cooperativistas y de la colonización en el marco de los planes de agroindustria basada en la producción de palma africana. El padre Guadalupe formó parte del primer equipo que comenzó a trabajar en Tocoa. Su vocación sacerdotal de acompañar a la organización de los campesinos se despertó especialmente cuando comenzó a visitar aldeas campesinas y campos bananeros circuncidantes a la ciudad del Progreso. A partir de mediados de los años 70, el padre Guadalupe se convirtió en el cura de los campesinos, en el guía, en el acompañante, en el director espiritual, el gran motivador. El padre Guadalupe comenzó siendo un ciudadano de los Estados Unidos con el nombre de James Carney y llegó a Honduras a comienzos de los años 60 como un misionero que llegó a Honduras por la vía de Belice, siendo él de la provincia de la Compañía de Jesús de San Luis, Missouri. Hoy nos referimos a ese gran hermano, amigo y compañero, el padre Guadalupe. Fue un hombre de un gran corazón y fue esa persona que se abrió también a los más pobres y sencillos y dio su vida por ellos. Por eso la leyenda que tenemos hoy, después de 30 años, es la vida y lucha del padre Guadalupe, vigencia y presencia 30 años después. Recordamos al padre Guadalupe por su entrega, su fe en Dios y en el pueblo campesino. Y lo recordamos por su lucha. Su persona tiende hoy a una tremenda actualidad. Porque nosotros como campesinas, campesinos de este país, nunca hemos sido tomados en cuenta. Única y exclusivamente nos utilizan para sus campañas. Pues nosotros exigimos justicia para todos estos que están haciendo estas barbaridades. Si nosotros no ejercemos la fuerza, en este país nunca se tiene nada. Él apoyaba a la organización campesina a nivel de la zona noroccidental del país, era un religioso bien comprometido y también apoyaba muy fuertemente lo que era la parte religiosa. Él no trabajaba con organización para él propiamente, sino que apoyaba las organizaciones existentes como era la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH, y otras organizaciones campesinas. Él respaldaba a los grupos en forma directa, pero que pertenecieran a esas organizaciones. Sí, él bajó a niveles del campesinado. A niveles del campesinado en apoyo solidario, tanto, digamos,
en la formación, en la educación, en la promoción y en el desarrollo. Él era amante del campesinado, tuviera sus propias empresas, sus propios desarrollos y su propia tierra. La tierra, el primer grupo que yo recuerdo que el padre Guadalupe gestionó es la cooperativa Las Mercedes, eso fue ahí por 1965. Cuando él comenzó a recorrer las comunidades campesinas de la costa norte hondureña, particularmente de las montañas de Lloro y posteriormente del Valle de Sula, sin que él se diera cuenta, sin que él estuviera enterado, se estaban celebrando en el Vaticano acontecimientos sumamente importantes. El Concilio Ecuménico del Vaticano II, que fue un concilio que trajo unas transformaciones profundas en la Iglesia Católica, de manera que llevó a que eclesiológicamente se entendiera la Iglesia como pueblo de Dios y que usted y yo éramos iguales, no distintos del clero, sino que todos formábamos parte de una misión que nos encomendaba el Señor Jesucristo, y por lo tanto, siendo pueblo de Dios, la misión del sacerdote tenía que definirse a partir de la cercanía y del acompañamiento a ese pueblo de Dios. Guadalupe Carney, en ese momento todavía James Francis Carney, visitó las comunidades, fue conociendo a los campesinos, y como él mismo lo habría de decir algunos años después, se enamoró de los campesinos. De igual manera como Jesucristo se enamoró del reino de Dios, es decir, que dejó de estar centrado en sí mismo para descubrir su identidad desde la relación con los campesinos. Y ya para cerca de los años 70, él decidió entonces que ese amor, ese enamoramiento con los campesinos, inevitablemente lo llevaba a encarnarse de una manera tal con la vida de los campesinos que incluso cambió su nombre y dejó de llamarse James Francis Carney para asumir el nombre de Guadalupe Carney, como él mismo lo dijo, en memoria y en seguimiento a la Virgen de Guadalupe, la patrona latinoamericana. Yo creo que esto viene simplemente del impulso en gran parte dado por el Vaticano II. Karl Rahner decía que el gran significado del concilio había sido el comienzo de una conciencia universal de la Iglesia. Yo creo que estas teologías que vienen de América Latina, la nuestra, de Asia, de África, de las minorías negra, hispana en los Estados Unidos, y bien son expresiones de esta universalidad. Toda teología está, como toda reflexión, está marcada de alguna manera, no determinada, pero marcada de alguna manera por la realidad social e histórica de la que viene. Pero creo que una teología es siempre un desafío para todo cristiano. Yo creo que la teología latinoamericana es un desafío para cristianos de otras partes del mundo. No en el sentido en que haya que aplicar esta teología en otra parte, yo no veo qué sentido pueda tener aplicar la teología de liberación en Europa, pero sí creo que nuestra teología es un desafío a los cristianos, a las iglesias europeas, en tanto que plantea cómo, de otro lado, la teología que se hace en Europa, para mí, que soy latinoamericano, es también un desafío. No es una teología para ser aplicada tampoco allá, mecánicamente, tal cual, pero me parece a mí que me interroga, me interpela. Entonces yo lo que creo es que estamos hoy día en la iglesia ante un hecho nuevo, interesante, pero que al parecer desconcierta a muchas personas. Y es que hay otros centros de elaboración teológica, que no pueden venir sino de una cierta madurez cristiana. Si hay teología en otras partes del mundo que no son Europa y Norteamérica, es porque hay comunidades cristianas que de alguna manera han madurado sobre su situación, su fe, su realidad humana y cristiana, y entonces articulan una reflexión. Y en eso estamos, creo yo. Entonces yo vería un poco esto, y ojalá pudiera entenderse así, como voces distintas
que vienen de realidades diferentes. La nuestra está ciertamente marcada por este sufrimiento del inocente de que hablé hace un momento, por la pobreza en nuestro pueblo, es normal. Otras voces tendrán otros tonos, pero es eso. Y este diálogo, yo pienso que más allá de ser un diálogo teológico, es en el fondo un diálogo entre iglesias locales, entre comunidades cristianas. Yo vería aquí el significado de esta teología y de otras semejantes viniendo de otros lugares del mundo. Él era un hombre delgado, alto, tez clara, avispado y también bien sencillo, ¿verdad? Él bajó a los niveles de pobreza del campesinado. Él usaba una sola clase de ropa y una sola ropa. Era la ropa permanente. Cuando lo acompañé una vez a una gira, pues visitábamos los grupos. Ya había veces que en la hora del almuerzo, que estaba caliente el sol, bajábamos al río y él lavaba su ropa y también yo me ponía al par de él y la poníamos a secar en unas piedras, ¿verdad? Porque en las piedras calientes se seca rápido. Y él usaba una tela delgadita y unos pantalones de caqui que no le fallaban, no usaba otra clase de ropa, solo tela de caque y unas camisas amarillas tiernas. Entonces, ese era el perfil de él en cuanto a vestuario. Y manejaba su camioneta, ¿va? Que no se la prestaba a nadie porque se la arruinaban. Cuando, por ejemplo, yo lo conocí, siendo yo muy pequeño, lo conocí relacionado con la organización campesina, cuando lo normal de un sacerdote era que estuviera dentro del templo, que estuviera celebrando la Eucaristía dentro del templo, con los sacramentos, con las liturgias. En ese momento el padre Guadalupe Carne estaba no solamente celebrando los sacramentos, sino celebrándolos en la comunidad vital, es decir, entre los campesinos, y desde ahí fue descubriendo su vocación de acompañamiento organizativo de los campesinos, de manera que posteriormente, ya para siempre, fue reconocido como uno de los mayores acompañantes desde la fe de la organización campesina, conocido como el padre Guadalupe Carne, organizador y acompañante de las organizaciones campesinas. Había veces que los campesinos nos daban algunas tortillitas, pero la comida que andábamos era una bolsa de pan blanco, ¿verdad? Y confites. Él decía que era para el piloto y para el copiloto. El copiloto era uno que andaba acompañándola. Bueno, como el dulce, digamos, le ayuda a mitigar a uno la cuestión de la alimentación. Pero por la tarde sí, había una misa, pero antes de la misa nosotros cenábamos. Y cenábamos, hay veces que los quedábamos en la parroquia, porque después de la gira pues teníamos que buscar ubicarlos en una parroquia, o los quedábamos en el campo, digamos, de un campesino, digamos, porque él también hacía eso. Y luego, antes no habían salones, eran champas de manaca o de bajarete, de seto, y allí picándole los zancudos, allí se dormía, digamos, a la intemperie, pues, a como hubiera, digamos, las condiciones. No era que se dormía, digamos, en hotel. No era algo natural. Luego, donde se dormía un poco mejor eran las parroquias, ¿va? Porque ahí tienen algunas camitas, digamos, de competate, ¿va? Porque antes no había colchones. Hoy el colchón le calienta la espalda a uno, pero bueno, ya es el costumbre. Pero antes no, era una camita con cabulla y un petate encima y allí dormían. Fader James Carney var en amerikansk jesuittprest som kom til Mellom-Amerika på 70-tallet for å hjelpe de fattige. Fader Carney bodde sammen med de fattige i jungelen i Honduras og sloss for deres rettigheter.
Makthaverne i Honduras likte ikke fader Carneys virksomhet og satte i gang en svartmalingskampanje der den amerikanske presten og hans venner ble beskyldt for å være. Se cuenta que cuando estaba en una comunidad se levantaba a las 4 de la mañana a hacer su oración y también ponía a sus compañeros campesinos a ponerse en presencia del Señor, para después ir a trabajar a las labores diarias de cultivar la tierra. Esta cercanía y el don de haber sido puesto al lado de los campesinos explica su cambio de nombre, Padre Guadalupe, y su posterior decisión de renunciar a la nacionalidad estadounidense para naturalizarse hondureño. Trabajaba en la parroquia de Tocoa, Colón, cuando en noviembre de 1979 los militares hondureños lo capturaron y lo expulsaron del país, luego una decisión gubernamental de cancelarle su nacionalidad hondureña. Nosotros lo recordamos a él como nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro líder, porque él fue nuestro líder, porque nos dejó un legado, una enseñanza de organización, una enseñanza de que solo unidos íbamos a salir adelante. A pesar de que yo no lo conocí, he seguido su lectura, he leído sus libros y soy campesina orgullosamente. Soy mujer que pertenezco a una empresa campesina que está en la 36 Guaymas, el sector de Guaymas, el sector palmero le decimos nosotros, ¿verdad? Y que orgullosamente hemos recuperado esas tierras y que hemos luchado y hemos sufrido y hemos ofrendado la vida, pero que hasta este momento ese legado no lo perdemos y agradecemos mucho al Padre Guadalupe por esa enseñanza que nos dejó a nosotros, los hombres y mujeres, para salir adelante luchando para poder tener lo que nosotros necesitamos tener en este momento. Hay tres elementos que, a mi modo de ver, son distintivos, aportes que son permanentes del Padre Guadalupe Carney a la Iglesia, a la Compañía de Jesús y a la sociedad hondureña. El primer elemento es la defensa de la dignidad humana. El Padre Guadalupe Carney fue el pionero en la organización de los comités de derechos humanos en Honduras. Fue el pionero. Y como usted bien sabe, ese elemento, los derechos humanos, sigue siendo hoy, 30 años después, todavía más vigente que cuando él se decidió organizar en la Ciudad del Progreso el primer Comité de Derechos Humanos de Honduras. El segundo elemento es la lucha y la defensa de la tierra. El Padre Guadalupe fue un incansable defensor del reparto justo, equitativo de la tierra. Fue un abnegado promotor de la reforma agraria. 30 años después de su desaparición, de su asesinato, la tierra sigue siendo el factor decisivo en Honduras. Y el tercer elemento que nos aporta el Padre Guadalupe como un aporte permanente es la organización social, la organización popular, la organización campesina. Esto yo lo asocio con otro sacerdote que unos pocos años antes también fue asesinado en El Salvador, jesuita, el Padre Rutilio Grande, que decía que nosotros nos salvamos en mazorca, nos salvamos en racimo. El Padre Guadalupe Carney no dijo estas expresiones,
pero conoció la mazorca, conoció el racimo y fue un enorme promotor de la organización campesina de base, al mismo tiempo que fue una persona que constantemente estuvo insistiendo en que toda persona dirigente campesina tenía que estar pegada a su organización local y fue frontalmente crítico de aquellos dirigentes que, habiendo nacido de las bases, se fueron separando hasta que se convirtieron en traidores de la lucha y de la causa campesina. El padre Guadalupe fue uno de los pioneros en impulsar la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas perseguidas por su manera de pensar y de comprometerse con una sociedad nueva, situación que hoy se ha extendido y profundizado a casi todas las esferas de la vida de los pobres excluidos y especialmente a la juventud. También el padre Guadalupe actualiza en nuestros días la urgente lucha por la tierra, la reforma agraria y el medio ambiente. Temas que han sido relegados por los sucesivos gobiernos a simples prácticas cosméticas con el marco de la decisión imperial de que todos los recursos y bienes quedan sometidos a las voraces leyes del mercado y en donde las comunidades campesinas empobrecidas no solamente quedan excluidas de las propuestas estatales y de las agroindustrias transnacionales. Cuando el padre Guadalupe fue capturado y fue desaparecido, aquí en Honduras existían 4 ejércitos. Estaba el ejército hondureño, estaba el ejército de la contra nicaragüense, estaba los ejércitos élites de El Salvador y estaba el ejército de los Estados Unidos. Incluso habían zonas geográficas que concentraban en un mismo lugar a estos 4 ejércitos, que era el Centro Regional de Entrenamiento Militar en el departamento de Colón, muy cerca de Trujillo. En ese contexto es cuando el padre Guadalupe es capturado y es desaparecido. 30 años después, es cierto que no tenemos una política oficial de la seguridad nacional, sin embargo, sí en la práctica el Estado tiene menos capacidad de control de la violencia en Honduras, y la violencia está controlada por diversos grupos que, sin ser del gobierno, conducen y utilizan la institucionalidad del Estado para imponer su propia ley. De manera que si hace 30 años, cuando el padre Guadalupe desapareció, la política que imperaba era la seguridad nacional, y era la ley de los militares como lo de los fuertes, hoy es la ley de los fuertes que son grupos fuera del Estado que controlan el Estado para sus propios beneficios. Lo que significa que hoy la situación de los derechos humanos es todavía peor, aunque no sea política oficial del Estado. El 16 de septiembre de 1983, el padre Guadalupe se dio por desaparecido y sus restos siguen todavía en la incertidumbre
como resultado de un operativo combinado entre las tropas de los Estados Unidos y las tropas hondureñas en la zona del Aguacate, en el departamento de Olancho. El padre Guadalupe nació en Chicago, Estados Unidos, en el año de 1924, con el nombre de James Carney. Participó activamente en la Segunda Guerra Mundial como miembro del ejército de su nación. Cuando salió, determinó que nunca usaría la violencia ni las armas, ni siquiera en su defensa propia. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1948 y en 1958, siendo todavía un seminarista jesuita, conoció la misión de los jesuitas en el departamento de Yoro en una experiencia de 2 meses. Tras su ordenación sacerdotal en junio de 1961, sus superiores en la Compañía de Jesús lo destinaron a trabajar a la misión de Yoro, primero en Minas de Oro, luego en Sulaco, Toyós y posteriormente en El Progreso. Es una sensación de impotencia, digamos, la que uno tiene, porque en primer lugar conocer un potencial líder católico comprometido con una población vulnerable, reprimida por las clases dominantes y opuestas a que se les otorguen derechos como la tierra, digamos, como es un patrimonio, es bastante difícil. Es bastante difícil porque él, con su asesoría y esfuerzo, contribuyó a la incidencia de la reforma agraria, ¿verdad? Que en esa época estaba iniciándose después del decreto ley número 8, que fue el 72, ya entraba en vigencia el proceso agrario. En septiembre de 1983 se unió a una columna guerrillera. El padre Guadalupe acompañó al grupo en calidad de capellán, convencido de que en aquellas personas se encarnaba el sueño de construir un país donde la población campesina compartiera con toda la sociedad las mismas oportunidades y corriera por igual los mismos riesgos. 30 años después de su desaparición y asesinato, los temas por los que tanto luchó el padre Guadalupe siguen siendo no solo vigentes, sino urgentes para la agenda de la lucha social y popular. Hoy el país se ha hundido en la más cruel de las violencias como consecuencia de un sistema que impulsa la concentración de bienes y capitales en muy pocas familias y bajo criterios del capital multinacional, cuya mayor responsabilidad reside en el gobierno y centros de poder de los Estados Unidos. Por ello, cobran mayor vigencia las palabras del padre Guadalupe, escritas en 1971, a sus compañeros jesuitas y a los familiares de los Estados Unidos. Odio la forma en que los Estados Unidos tratan de controlar el mundo y el comercio internacional para su propio beneficio, tratando de exportar nuestra materialista forma de vida a otros países. Nosotros creemos que el gobierno de los Estados Unidos conoce toda la información y nosotros creemos que hay antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas hondureñas que conocen toda la información. Y porque creemos que ellos conocen toda la información, el no haber dado la información
a los familiares y a la Compañía de Jesús y a sus amigos, y al no haber puesto en marcha procesos de investigación que lleven a identificar a los responsables de estos acontecimientos, podemos decir que tanto el gobierno de los Estados Unidos como los distintos gobiernos de Honduras han contribuido y son responsables de la impunidad del caso del Padre Guadalupe y de sus acompañantes 30 años después. Sí, hay informaciones diversas que coinciden en que hubo una anotación, que eso lleva incluso a pensar que sus restos pudieran estar enterrados en alguna zona del aguacate, pero esto ya es una conjetura que nosotros no nos atrevemos a sostener, porque necesitamos una investigación que lleve a... Porque hay otro tipo de informaciones que incluso que llevan a que el padre Guadalupe lo subieron vivo a un helicóptero y que fue empujado al mar. Pero como digo, todas estas nosotros las manejamos como conjeturas y por eso exigimos y demandamos del gobierno de los Estados Unidos primordialmente para que desclasifique toda la información que lleve a que se conozca la verdad sobre el caso de la desaparición y eventual asesinato del Padre Guadalupe. Seguimos con el profundo amor que nos heredaron ellos por los demás, por nuestro pueblo. Seguimos con la firme fe y esperanza que también nos heredaron, buscando que nos digan la verdad, buscando a dónde quedaron sus cuerpos, pero no solo eso, sino luchando, trabajando por construir todavía esa nueva Honduras con la que ellos soñaron. Sobre todo en este momento en que Honduras se desgarra con más empobrecimiento, está en los campeonatos mundiales, pero no de las cosas buenas, sino de campeonato mundial de los más pobres, campeonato mundial en violencia, campeonato mundial en injusticia, campeonato mundial en irrespeto a los derechos humanos. Entonces, hoy más que nunca está vigente la lucha y el ejemplo de nuestros hermanos Padre Guadalupe y Chema Reyes. A él lo asesinan los militares, lo asesinan así como asesinan a campesinos y a campesinas en el Valle de Sula, en el Aguán. Así asesinaron al Padre Guadalupe y el único pecado de Guadalupe fue querer que el pueblo hondureño tuviese donde vivir, donde trabajar y vivir dignamente en este país. En aquellos tiempos solamente eran los militares, ahora son los jueces, ahora son fiscales, ahora es policías, ahora son guardias de seguridad los que persiguen a los campesinos y campesinas que pretenden tener tierra donde vivir y donde trabajar. Sí, prevalece. Prevalece por el concepto de que fue un hombre que luchó junto con los campesinos para el deber de que tuvieran sus tierras. ¿Y desde entonces? Y desde entonces, pues, lo que ha sucedido es que lo desaparecieron y hasta el sol de hoy no se sabe nada de él y entonces por eso es la caminata. Ellos nos dejaron un legado grande, un legado de profundo amor por nuestro pueblo, por los desposeídos, por los más pobres, por los excluidos. Ese legado es
todo un compromiso para nosotros, para seguir luchando. Ellos desde entonces creyeron que es posible una Honduras diferente. Ellos creyeron firmemente que Honduras puede llegar a ser una Honduras justa, una Honduras en donde quepamos todos y todas, sin distingos de razas, sin distingos de credos, sin distingos de clases sociales. Ellos creyeron en un mundo diferente. Y no solo creyeron, sino que lucharon por eso, dedicaron su vida incansablemente a organizar, a construir desde entonces esa Honduras por la que creían y por la que entregaron lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es su vida. Pensamos que el padre Guadalupe hizo lo propio porque él mismo decía que él iba a morir por los campesinos, que iba a morir con nosotros, pues. Recordar su nombre puedo reflexionar, que hizo para Honduras libertad e igualdad, al lado de los pobres con machete y asadón, formó cooperativas en Lloro y en Colón, también hay en Toyos, no llevó su sermón. Pues nosotros venimos siempre, como el padre Guadalupe Carne fue un luchador de la justicia, también venimos por eso, acompañando, sabemos que él fue ejemplo para nosotros y creo que tenemos un ideal de él. Toda la lucha que tenemos en el occidente fue gracias a él y a muchos también que empezaron ahí a hacer ese trabajo. Para muchos, quizás realmente la juventud, hay muchos jóvenes que se van sumando hoy y tenemos muchos liderazgos allá donde en la década de los 80, 60, 70, aprendimos en los círculos de estudio que él trabajaba desde aquí, a pesar que era aquí del sector del norte, nosotros en el sector del occidente ahí también hicimos un trabajo. La situación en 30 años después, a 30 años después de la desaparición física del padre Guadalupe, sigue todavía peor y los conflictos de entonces ahora no se han resuelto, se han acumulado y por lo tanto 30 años después la sociedad hondureña se encuentra en una situación de altísimo peligro de que se deteriore a extremos de no tener control sobre su futuro. A mí me parece que anunciar el reino de Dios es anunciar el reino de vida plena, total, personal, social, espiritual, material. Eso es anunciar el reino de Dios. Entonces, para nosotros, me parece, la gran cuestión es cómo anunciar el reino de vida en una realidad humana marcada por la muerte. Esa es nuestra cuestión. Parece simple, pero esa es nuestra cuestión. Nosotros lo expresamos a veces de muchas maneras. Yo creo que otra manera de decirlo, es muy frecuente a mí eso, es decir que la teología la teología de liberación trata de responder a la pregunta cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Pero es lo mismo, cómo hablar del Dios de Jesucristo, del Dios de la vida, desde los sufrimientos diarios del pobre. Nuestra teología intenta responder a estas preguntas que naturalmente son mucho más grandes que nuestra capacidad de respuesta.